Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un encuentro con la palabra de Dios. Estamos pues llevando esta serie que se llama Una vida llena de bendición de parte de Dios para cada uno de sus hijos. Nos hemos quedado en este principio que dice que lo que le entregamos a Dios no lo perdemos, porque Él lo redime para nosotros, pero lo que no le entregamos a Dios, lo que le negamos a Dios, lo perdemos, ¿no? Y para eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña un verso que nos muestra este principio. Mateo capítulo 16, verso 25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Entonces, qué importante es que nosotros podamos caminar y operar en los principios que vienen de parte del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no? Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis hemos dicho que debemos de darle a Dios lo que a Él le corresponde, las primicias de los primeros frutos, nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Le ofrecemos a Dios nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestros talentos. Debemos darle a Dios siempre lo primero, ya que estamos haciendo o transmitiéndole a Dios, cuando le damos a Él lo primero, que Él es lo más importante para nuestra vida. Y como es lo más importante, por eso que a Él le entregamos lo primero, porque confiamos que Él va a redimir el resto de nuestra productividad, que alcanzará y sobreabundará para toda buena obra, como dice su palabra. En un lenguaje muy sencillo, pues hablábamos la semana que pasó que cómo se consagraba, ¿no? En el ambiente de la productividad de Israel, que eran pues un pueblo ganadero, ¿no? Y agrícola. Dice que cuando nacía el primer cordero, la primera cría de la oveja, pues le pertenecía a Dios, ¿no? Y Dios era muy enfático en este sentido, porque no esperaba que esa oveja de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crías, ¿no? Para que las 10 recién se la vayan a entregar a Él. No, Él decía, mío es lo primero. Y por un acto de fe, un acto de confianza, entonces las personas entregaban su primicia a Dios, y Dios redimía la productividad, y este hombre era próspero en el tema de su ganadería. Este principio requerirá siempre de fe. Y qué importante es esta palabra. Jesús lo dijo, cuando vuelva hallaré fe en la tierra. Entonces la fe es lo que nos impulsa a obedecer la palabra de Dios y poder obedecer, entregándole a Dios lo que a Él le pertenece. Es por eso que nosotros, los que andamos en este principio, los que caminamos en fe, podemos disfrutar de la bendición de Dios, ¿no? Pero es muy triste cuando hay personas que, aún conociendo la palabra de Dios, aún cuando saben el deseo del corazón de Dios de que ellos van a ser bendecidos, prosperados y que van a sobreabundar, la falta de fe los lleva a ellos simplemente a no participar, dándole a Dios sus primeros frutos o sus diezmos o sus ofrendas. ¿Sabía que Dios nos pide la mayor parte de en nuestra vida tener fe? Sí, la palabra de Dios nos cita a nosotros de que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos disfrutar una buena vida, tenemos que desarrollar la fe. Pero hablamos también de que solamente en la Biblia hay un versículo que dice que Dios prueba nuestros corazones para que nosotros podamos darle a Dios el reconocimiento a través de nuestras finanzas. Y donde Dios nos dice a nosotros con toda libertad, dice, probadme, dice, ahora en esto, dice el Señor, ¿no? Entonces, si usted quiere ser prosperado, si usted no tiene todavía la fe suficiente, entonces tome el desafío que viene de parte de Dios, que dice, probadme ahora, ¿no? Y esta prueba tiene que ver con lo que verdaderamente usted considera que es lo más importante en su corazón y en su vida. Sí, se trata de un tema de corazón. Si es Dios lo primero, lo más importante en su vida, entonces usted va a obedecer a la palabra de Dios. Pero si Dios no es lo más importante en su vida, será el amor al dinero lo que le impida entregarle a Dios lo que le pertenece.
En Malaquías capítulo 3, verso 10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, quiero que note algo. Esta es palabra de Dios. Y Dios te está diciendo que si nosotros obedecemos, Él abrirá las ventanas de los cielos, dice, y derramará sobre su vida abundancia de bendición, para que usted, dice, sobreabunde. No lo dice el hombre, lo dice Dios en su bendita palabra. Al darle a Dios nuestros diezmos, le estamos reconociendo como lo que Él es. Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es lo primero para mi vida. Y como Él es lo primero para mi vida, también estoy diciendo: Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú te harás cargo del resto de las cosas en mi vida. Si yo te honro a ti, tu palabra dice que tú honras a quienes te honran, Señor. Y entonces, lo primero es que lo que va a redimir, dice, el resto. Para darle un pequeño ejemplo. Habíamos dicho que asistir al día del Señor, el día domingo, participar del culto, es entregarle al Señor la primicia de la semana. Y como le entregamos a Dios la primicia de la semana, el Señor pues redimirá el resto de tiempo esa semana, trayendo productividad, trayendo bienestar, trayendo restauración, haciendo que las relaciones se fortalezcan, ¿no? Por cuanto nosotros hemos decidido, pues, honrar a Dios. Como hijos de Dios y como miembros de la misión cristiana Nuestra Casa y como miembros de la iglesia nuevo testamentaria, nos reunimos siempre el primer día de la semana, domingo. ¿Por qué? Porque se recuerda el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y le estamos entregando a Él la primicia del tiempo de esta semana al Señor. Éxodo capítulo 23, verso 19 dice: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Dios desea de ti los primeros frutos, es decir, lo último de los primeros frutos no es aceptable. No es la 10ª parte de los primeros frutos, es la primera porción de los primeros frutos. Y es la orden que viene de parte de Dios, y esto es claro, porque designa el Señor en su palabra que así debe ser. Siempre debemos darle a Dios primero. No conforme uno, pues, en querer hacer las cosas como uno piensa, o como uno cree, o como uno está escuchando. Por eso le decimos: vamos al fundamento de la palabra. La palabra es la doctrina que desata la fe en nosotros. ¿Por qué? Porque nos lleva a hacer la vida como Dios dice que debemos de vivirla. Y es por eso que debemos, pues, obedecerla. Libro de Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Honra al Señor tu Dios con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces, darle al Señor implica honrar a nuestro Dios con nuestras posesiones, con los primeros frutos de nuestras ganancias, ¿no? Y hemos dicho que, pues, hoy cada uno tiene un oficio diferente, una profesión diferente, la cual, pues, le permite traer las finanzas a su casa, con la cual Dios lo bendice, para que usted pueda apartar esa porción y entregársela al Señor. La Biblia deja bien claro que debemos honrar a Dios conforme su palabra dice. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a estos versículos que hemos leído en su palabra, Dios es verdaderamente fiel, que dice que nuestros graneros estarán colmados, o sea, llenos al tope, con abundancia, y nuestros lagares, dice, o bodegas rebosarán de una cosecha nueva. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Y usted ha venido a aprender lo que Dios le quiere enseñar a usted. Una referencia más amplia para que usted pueda entender. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto y estuvo a la entrada de
de la tierra prometida, el Señor le dijo lo siguiente: mira, Israel, cuando tú pases, la primera ciudad que tú vas a tomar, la primera ciudad que ustedes van a conquistar, toda la riqueza de esa ciudad me pertenece. El oro y la plata de Jericó la traerán a mi casa, porque esa será la primicia que ofrecerán ustedes a su Dios, la cual le permitirá, dice, que ustedes puedan seguir conquistando la tierra prometida. Dios estaba diciéndole a todo Israel, ¿no?, que Jericó le pertenecía a su casa, y entonces el resto de todas las ciudades y pueblos que habían serán suyos, pero el primero le pertenece al Señor. Dios no dijo: conquisten 10 ciudades y denme los despojos de la 10ª. Dios dijo: primero me dan a mí y ustedes pueden quedarse con el resto. Por supuesto que para que esto ocurriera se requería de fe. No, porque Jericó no era una ciudad cualquiera, era una ciudad amurallada, dice. Era como una fortaleza impenetrable. Tanto así que cuando Israel llegó a él no sabía qué hacer. Y Dios le dio estrategia a Josué y le dijo: rodear la ciudad. Y cuando yo diga, ustedes gritarán tan fuerte que los muros caerán y ustedes conquistarán la ciudad. Pero recuerden, lo primero es consagrado a mí. No lo toquen, porque se convertirá en anatema. Se les dijo a Israel que el oro y la plata eran consagrados a Dios, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que un israelita llamado Acán tomó para sí algo de lo que había en esa ciudad. Aparentemente usted podrá decir: pero era algo pequeño, insignificante, pero no se trataba de lo que era, sino del acto de la desobediencia, del acto de la rebelión, del acto de que, conociendo a Dios, la gente menospreciaba la orden de Dios. Y como consecuencia nos dice que el pecado de este hombre ocasionó que hubiera maldición y mortandad en Israel. Usted puede leer esto en el libro de Josué, capítulo 7, versos del 1 al 26. Pensemos por un instante. Cuando el botín fue entregado a Dios, estaba consagrado, separado para Dios. Cuando este hombre tomó algo para sí mismo, entonces todo fue maldecido. Todo esfuerzo de la nación de Israel para conquistar las siguientes ciudades fue, dice, por causa de una desobediencia, experimentó la maldición. Meditemos en esto, que es algo que es muy importante. Detengámonos por un instante. Dice: la desobediencia de un integrante del pueblo trajo como maldición no solo para este hombre, él y su casa, sino que la maldición alcanzó a todo el pueblo. Tu obediencia bendice a todo el pueblo de Dios. Pero también dice que tu desobediencia trae maldición a todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque has tomado para ti lo que debería haber sido consagrado para Dios y lo has utilizado en ti mismo. Qué importante es discernir lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que estamos también estudiando el Salmos 23 en la mañana, Jehová es mi pastor, donde nos dice a nosotros que lo primero que tenemos que hacer es conocer quién es Dios, quién es el Dios en el cual creemos. Y una vez que lo conocemos, entonces podemos obedecer a su palabra. Entonces tenemos que entender, o es consagrado o es maldecido. El diezmo es consagrado o está maldecido. Desde el principio al final, el diezmo es consagrado al Señor y es dado en la casa del Señor. Pero si lo tomamos para nosotros, entonces este se vuelve maldecido porque le estamos robando a Dios. Volvamos al pasaje de Malaquías 3, 8, 9.
donde dice Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Pero lo maravilloso de este pasaje es que no queda ahí la escritura. No queda en que hay una consecuencia de maldición para el hombre, sino que viene la oportunidad de poder resarcir el pecado, la oportunidad de poder estar a cuentas con Dios, la oportunidad de poder tener un nuevo comienzo. Es increíble la cantidad de personas que intentan ignorar esta escritura, o que intentan de darle otra explicación, o decir pues de que esto ya ha sido pasado de moda, ¿no? Que estamos en el tiempo de la gracia. Algunos dicen pues que no, eso era una ley en el Antiguo Testamento y ya es algo que ha sido obsoleto. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo nuevo, Jesucristo lo dijo, estamos en el tiempo de la gracia y somos muy hábiles para tomar ese pasaje y usarlo a nuestra conveniencia. Pero le pregunto a usted, ¿usted cree que la ley determinaba que algo era malo? Y porque han pasado los años y estamos en la gracia, ¿usted cree que eso que es malo para Dios hoy es bueno? Yo le digo a usted lo que dice la palabra. Si Dios dice que los primeros frutos, el diezmo y las ofrendas son de Él, y si Dios declara que Él es el Dios que no cambia y que su palabra permanece para siempre, ¿cuándo es que supuestamente las cosas cambiaron? Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. No cambio. Entonces los primeros frutos, el diezmo y las ofrendas, no son un asunto de la ley, sino es un principio inalterable, un principio que no cambia, un principio que ha sido establecido por Dios con la única finalidad de que usted sea bendecido y que usted sea prosperado. El enemigo está interesado en que usted abandone este principio para que simplemente viva en escasez. La palabra de Dios son principios eternos que van desde el comienzo de la historia de la creación hasta el final de los tiempos. El diezmo le pertenece a Dios. Los primogénitos le pertenecen a Dios. Los primeros frutos le pertenecen también a Dios. Sin excepción. Escuche bien. Las personas que diezman dicen, Dios me ha bendecido a mí. Y las personas que no diezman dicen que Dios no los ha bendecido y que por eso no tienen ellos para darle a Dios. Yo tengo que reconocer cuánto Dios me ha bendecido. Tengo salud, estoy sano, tengo una familia, tengo un hogar, tengo un trabajo, alimento en mi casa. Mis hijos pueden estudiar. Y yo puedo servir a mi Señor. ¿No es suficiente bendición de parte de Dios? Porque hay un mundo afuera que está experimentando enfermedad, muerte, escasez, desesperanza. Pero Dios me ha bendecido. Y Dios quiere bendecir a toda la humanidad. Pero la humanidad tiene que obedecer los principios de la palabra de Dios. Cuando le damos algo a Dios, estamos mirando las cosas como Dios las ve. Y ¿sabes qué? Dios está mirando nuestro corazón. Y Dios solamente va a recibir de parte nuestra cuando le damos con un corazón alegre. Un corazón dadivoso. Libro de Levítico, capítulo 27, verso 30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, le pertenecen al Señor, pues está, dice, consagrado. Recuerde, el diezmo siempre es lo primero que se gasta o es lo primero que se da.
Lo primero que se gasta representa siempre sus primeros frutos. Y aquí es justamente, este es el secreto que usted tiene que saber. Medite usted en esta reflexión. ¿Será pues realmente un acto de fe darle a Dios el 10% después de haber pagado todas nuestras cuentas? ¿O qué diremos nosotros de nuestras prioridades? Si pagamos todas nuestras prioridades que decimos que tenemos, y entonces vemos si nos sobra para darle a Dios, ¿estaremos diezmando? ¿Estaremos haciendo lo correcto? Recuerde, la primera parte que usted gasta debe ser el diezmo, porque dice que esto redime el resto de su Romanos 11:16 nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Existe tanta bendición al diezmar. Pero no damos por la bendición, sino le damos a Dios porque ese es un principio de poner a Dios primero. Y el principio de la fe también. ¿Sabe? El diezmar desatan estos dos principios. Poner a Dios primero y el principio de tener fe. Y cuando estos dos se combinan, dice, inicia una detonación de las bendiciones de parte de Dios sobre su vida. Un ejemplo para que usted pueda entenderlo. Cuando Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo Isaac, su palabra no dice que Abraham no era un hombre como ya de más de 100 años cuando tuvo a Isaac. Pero a pesar de todo eso, Dios le pide su primer hijo, cuando era todo lo que tenía Abraham. Y el segundo principio de fe, que dice Abraham por la fe en Dios, no esperó tener más hijos, sino que después dice que recibió la orden, él decidió obedecer a Dios. Si Dios es primero para usted y usted ha desarrollado la fe, entonces usted podrá decirle confiadamente a Dios, tú eres lo primero. ¿Y sabe qué? Y usted también podrá decirle confiadamente a Satanás, con toda autoridad, la siguiente declaración. Cuando el enemigo de Dios venga a su vida, cuando Satanás comience a decirle a usted y poner temor en su vida, que usted se va a quedar sin nada, que no le va a alcanzar, que le va a faltar, que mejor no le dé usted a Dios. Si Dios es primero, usted va a responder de la siguiente manera. Con convicción, con firmeza. Yo doy el diezmo porque la palabra de Dios así lo dice. Porque Dios dice en su palabra que Él va a reprender al devorador. Porque Dios va a salir por mi bien. Y por mi bien, Dios es lo primero en mi vida y Él va a redimir y va a protegerme en todo tiempo. ¿Cómo le respondemos al enemigo? Conforme la palabra está, escrito está. Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero mi Dios también ha dicho que Él reprenderá al devorador y nunca más volverá a ti. Y dice que Él traerá sobre su vida una abundancia de bendiciones para que usted pueda meditar en esta semana. Usted prefiere ir por la vida con el 100% de sus ingresos, a pesar de que usted sabe que estos ingresos maldecidos, o usted preferirá intentar vivir con el 90%, el cual está bendecido por Dios y el cual Dios ha dicho que va a ser redimir y que Dios lo va a proteger y que Dios va a sustentar todas sus necesidades. Queremos por último que usted sepa lo siguiente, que usted está en un tiempo de entrenamiento y preparación. Y esa preparación es que usted conozca estos principios verdaderos de Dios.
que son para su propio bien. Usted tiene que entender que Dios no necesita que usted dé, pero que Dios, que es dueño del oro, de la plata y todo lo que existe, ha dejado un principio para que usted pueda ser bendecido. Usted es quien verdaderamente necesita la bendición de Dios. Y para esto, usted tiene primeramente que aprender a dar. Dele a Dios el lugar que corresponde en su vida. Y entréguele al Señor lo que Dios ha bendecido a través de su fidelidad para usted. Dios lo bendiga.